Hoy, en 678, los aumentos injustificados de Shell. Quiero hacer hincapié en la actitud unilateral de una empresa multinacional, Shell, respecto al incremento del 12% de los combustibles. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner fustigó claramente su conducta? No le compremos nada, ni una lata de aceite, que se dé cuenta que los argentinos ya no soportamos más este tipo de acciones. No hay mejor acción que ese, entre comillas, boicot nacional que le pueda hacer el pueblo a quien se está abusando del pueblo, que el pueblo reaccione como corresponde, sin violencia. Se habló de que hemos hecho un aumento unilateral, obviamente unilateral. Nosotros nunca hemos negado el diálogo y la única manera que creemos que este país, nuestro país, puede salir adelante es a partir del diálogo, nunca a partir de tomar determinaciones unilaterales. Obviamente unilateral. Y la única manera que creemos que este país, nuestro país, puede salir adelante es a partir del diálogo, nunca a partir de tomar determinaciones unilaterales. Noticias positivas con poca difusión. 1. Acuerdos en la construcción. Elegimos los 31 productos que nos dictó el Banco Hipotecario, que son los que más se utilizan en los materiales de construcción de una vivienda. Y la Secretaría de Comercio va a estar informando el día viernes la referencia de los precios para que no haya esta dispersión de precios y que no sean abusados y que no sean víctimas de especulación las familias de todos los puntos de la Argentina y fundamentalmente del interior, en donde efectivamente este programa tiene una evolución y una trascendencia más que importante. El gobernador Acevedo, Sergio Acevedo, que fue el gobernador de la provincia de Santa Cruz, invirtió en hacer una cementera. Esa cementera invirtieron 38 millones de dólares. La otra parte lo pusieron los privados. Y se produce cemento Petroquímica Comodoro Rivadavia, produce cemento que hoy vende la bolsa de cemento a 50 pesos, esa bolsa de 50 kilos. Y a 720 kilómetros de ahí, esa bolsa de cemento se vende a 97,49. ¿Quién la vende a 97,49? Un gran hipermercado de la Patagonia, que su presidente es Eduardo Costa, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, que efectivamente tiene la concentración de lo que significa los corralones y los hipermercados en materia de corralones. ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que hay irracionalidad y hay especulación. 2. Avances para liquidar divisas. Diarioregistrado.com. Capitanich y empresas del sector esperan que las cerealeras liquiden la cosecha en forma inmediata. El jefe de gabinete mantuvo una reunión con las principales empresas exportadoras de granos, tras la cual manifestó su esperanza de la liquidación de la cosecha en forma inmediata, dadas las condiciones favorables para ello. 3. Aumento en la recaudación. El total de la recaudación del mes de enero fue de 90.307 millones de pesos. Eso importa un crecimiento interanual del 37,5%. 678 sigue cuidando precios. El rebote de nuestro monitoreo llegó a lugares impensados. Pero hay una parte que no entiendo, que es los supermercados, y hasta ayer el programa 678 se dedicó justamente a hacer un relevamiento y mostraba cómo los supermercados más chiquititos, que dependen de cadenas grandes, en vez de tener 194 productos, tienen 3 o 4. Los medios hegemónicos y sus informes poco útiles. La canasta escolar aumentó un 20% y hasta un 100% en algunos casos. ¿Ya se ha evidenciado algún tipo de aumento en los útiles escolares? En promedio aumentaron 20%, pero hay algunos artículos que aumentó hasta el 100%. Tenemos que hablar que el piso está entre 25 y 30% máximo de valores promedios. Y quiero desmentir a los que andan diciendo, porque yo lo he escuchado, aumentos del 50%, inclusive alguno dijo que las mochilas aumentaron un 100%. Hay casos en los que las subas llegan hasta el 100%. Por ejemplo, las mochilas son uno de los básicos para todos los chicos en época de clases que más aumentaron. La verdad, si algo no hay que hacer es hablar sin fundamento y preocupar por demás a la gente. En materia de librería y papelería, quiero tranquilizar a los papás, hay para todos los presupuestos, todas las calidades. En materia de librería y papelería, quiero tranquilizar a los papás, hay para todos los presupuestos, todas las calidades. El gobierno porteño dejó a miles sin colegio. La educación es el eje del desarrollo y si no logramos volver a tener
una educación pública de calidad, no volveremos a tener igualdad de oportunidades. Estimamos que la cantidad de alumnos y alumnas que va a quedar sin vacante estará entre los 7.000 y 9.000. Hoy nos quedan sin asignar vacante unos 12.000 casos en lista de espera. Esos niños y niñas, obviamente, al no tener vacantes, buscaremos la manera de trabajar, pero claramente hoy no las van a tener. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente quebrarse. Nunca perseguí la gloria. El negocio del dólar ilegal. Hemos descubierto que se venden dólares en un comercio. Hola. Hola. ¿Cuánto está pagando el dólar? Billete de 50 y de 100. ¿Qué cantidad quieres? Sí. Billete de 100. ¿Qué cantidad? 200 más o menos. ¿200? ¿A 12? ¿A 12? Sí. ¿Dónde? ¿Acá? ¿Acompañar? ¿Tu papá? Hola. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? 200. Se agarra de parte de atrás. ¿Suéter? ¿Venden? ¿Están baratos ahora? Porque yo te los tengo que regalar a mi vieja. ¿Cuánto están? Lo más caro están 200 pesos. A ver. 195. Ay, yo te señor. Che, solucionaste dos problemas en uno. Mira, en Argentina solamente en materia de comercio exterior, entre exportaciones e importaciones, se mueven a precio oficial, es decir, hoy a 8 pesos, 200.000 millones de dólares. ¿Cuántos? 200.000 millones de dólares. Y en la tapa de los diarios lo que ves es este dólar, el dólar Mauro Sergio. Indudablemente ese no puede ser un precio de referencia para la economía argentina. Fuerte denuncia contra el masista Puerta, ignorada por los medios opositores. Ramón Puerta, estamos hablando del ex gobernador de la provincia de Misiones, también quien fue un fugaz presidente durante casi 48 horas en nuestro país. Es un empresario muy conocido en su provincia, Misiones. Se allanó uno de sus campos, lo hizo el RENATEA, es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, y descubrió trabajo en condiciones de esclavitud. Caminantes son tus huellas el camino. Y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Arranca 678, un festival de pluralismo. Tenemos muchas ganas de recordar a Eduardo Falú. No lo digo desde mi apellido, lo digo como un músico argentino, porque nos hemos paseado por 6, 7, 8 canciones. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Volví a
Murió el poeta lejos del hogar, lo cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse lo vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, Cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, verso a Hace algún tiempo en ese lugar, antiguos bosques Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678, hoy en el 21º aniversario de la batalla de San Lorenzo. Es la única de las batallas que preferimos recordar en el día de hoy. Buenas noches, compañeros del panel. Y tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Ricardo Rothstein. Bienvenido, Ricardo. Hola. Vamos a aplaudirle a Ricardo. Gracias, gracias. Ricardo Rothstein es economista, es profesor de la disciplina de Finanzas Públicas en la Universidad de Buenos Aires y un conspicuo bloguero cuyo blog es Musgrave-finanzaspúblicas.blogspot.com. Me está explicando que Musgrave es esas personas que nadie lee, o casi nadie, un tal Richard Musgrave, un adalid del estudio de las finanzas públicas en la economía moderna. Ya se murió, así que lo podemos citar sin mayores problemas. Vamos a ir al primero de los informes, en 678. Parece que la compañía Shell, una vez más, se fue a sí misma, etcétera. Digo, se fue sacó los pies del plato, aumentos injustificados y ese avance para que se liquiden las divisas. Y, por supuesto, hubo gente que salió a defender la maniobra. Vamos al informe, por favor. Los aumentos injustificados de Shell y el avance para que se liquiden divisas. Diarioregistrado.com. Capitanich y empresas del sector esperan que las cerealeras liquiden la cosecha en forma inmediata. El jefe de gabinete mantuvo una reunión con las principales empresas exportadoras de granos, tras la cual manifestó su esperanza de la liquidación de la cosecha en forma inmediata, dadas las condiciones favorables para ello. Y agregó Capitanich: esto significa que existen condiciones objetivas para la liquidación de la cosecha acumulada en forma inmediata y que las perspectivas de la cosecha futura son auspiciosas. Y también hoy nos enteramos lo siguiente. Quiero hacer hincapié en la actitud unilateral de una empresa multinacional, Shell, respecto al incremento del 12% de los combustibles. Nosotros hemos tenido un conjunto de reuniones precisamente para verificar la integración vertical de empresas petroleras. Estábamos trabajando claramente para morigerar y evitar cualquier impacto en este sentido. Pero esta empresa no debe extrañar. ¿Se acuerdan cuando Néstor Kirchner fustigó claramente su conducta? No le compremos nada, ni una lata de aceite. Que se dé cuenta que los argentinos ya no soportamos más este tipo de acciones. No hay mejor acción que ese, entre comillas, boicot nacional que le pueda hacer el pueblo a quien se está abusando del pueblo. Que el pueblo reaccione como corresponde, sin violencia. Es difícil pensar en más inversiones si un presidente llama a boicotear a una empresa. No, yo no quiero pensar las imágenes en el mundo. Cuando se crece quieren llevarse mayores niveles de rentabilidad de los que debieran llevarse y no distribuirlos como corresponde. La actitud de la empresa ayer ya la conocemos permanentemente. Ha jugado a alterar en forma permanente y a tratar de generar acciones individuales y generar aumento distorsivo en los costos, justificándose en el aumento del petróleo. Acá en la Argentina tiene que haber equilibrio, tiene que haber solidaridad y el país tiene que crecer para todos. Porque esto que crece solamente para unos pocos es el tema que se ha repetido eternamente. Y ahora que pareciera ser que la Argentina se encamina a un tercer año consecutivo de crecimiento, ya surge la avaricia de los residentes. ¿Se acuerdan cuando finalmente es esta misma empresa la que hizo una operación cambiaria junto al HSBC
Banco Internacional para establecer un tipo de cambio de 7.12, llevarlo a 8.40 en pesos. Bueno, es la misma empresa. Shell haciendo esta operación de encargarle a un banco, el HSBC, que le compre en el mercado mayorista de divisas $3,5 millones, pero dice, ¿cuánto está el precio en el mercado? 7,30, bueno, ofrezca 8,40. Es decir, ofrecer $1.10 por encima del valor de comprar a más de lo que el mercado te vende. ¿Pero qué quisieron hacer con eso? Marcar precio y hacerle pegar un salto del dólar para arriba. Bueno, es la misma empresa que en forma unilateral decide establecer un incremento del 12% del precio de los combustibles. Lo único que les interesa es su rentabilidad de corto plazo y a su vez no tiene ningún tipo de razonabilidad técnica para establecer este tipo de fijación de precios. Me parece que solamente la codicia, que la estrategia de imponer condiciones y decisiones como grupo económico son los que los llevan a tomar este tipo de actitudes. Se puede dar batalla a la política del apriete en la medida de que todos podamos cumplir religiosamente con nuestras obligaciones y hacer respetar puntillosamente nuestros derechos. El destino estará solamente en nuestras manos. Me parece que solamente la codicia los llevan a tomar este tipo de actitudes. Obviamente, el grupo Clarín se puso del lado de Shell y lo que es más vergonzoso es que justificaron el aumento de la petrolera anglo-holandesa basándose en el mercado del dólar ilegal. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Encontrar un culpable por la inflación. ¿Cuál es la explicación que da Aranguren, titular de Shell? Que el precio del petróleo en todo el mundo se fija en dólares, no solo en Argentina. Entonces, cuando sube el dólar, indudablemente tiene que subir el precio de la nafta. Digamos que la nafta se está moviendo cerca del dólar blue, por lo menos la cotización que tiene Shell. Porque el insumo del petróleo cotiza con respecto al dólar blue. Porque el insumo del petróleo cotiza con respecto al dólar blue. Con lo cual, por más que se pague en pesos, depende de la cotización del blue. Más o menos, el precio de la nafta, del litro de nafta premium, sí, está cerca a $1 del mercado paralelo. El litro de nafta de la nafta más cara está vinculada a $1, no el dólar oficial, sino el dólar paralelo. El gobierno, ¿cómo reacciona ante este aumento de los precios? Reacciona con críticas y con teorías conspirativas. En el centro del enojo está Shell. Sí, enemigo del gobierno. Enemigo del gobierno, es un clásico del gobierno. Viva la patria, viva la patria. La jugada del gobierno es clásica y es buscar un culpable y claro, el gobierno adoptó justamente la línea de poner a Shell en el foco, en la mira. Entonces, ¿mejor culpable que Shell para el gobierno? No hay. No hay. En bandeja quedó. En bandeja quedó. Y el presidente de Shell Argentina salió por Radio Mitre y pudo relajarse un ratito charlando con amigos. ¿Qué tal, Aranguren? ¿Cómo está viviendo todo este tema de que se han convertido en el enemigo público número uno? Bueno, un poco sorprendido y también apenado por el mal uso, el abuso que se hace de las palabras, ¿no? Y yo creo que cuando se utilizan palabras como conspiración y atentar contra los intereses del país, se está abusando porque son palabras muy duras, muy fuertes, contra la obligación de una compañía petrolera, en este caso, de tratar de defender el interés para el cual está operando en la economía. En 2006, el Ejecutivo sancionó a Shell por primera vez con la ley de abastecimiento, cuando le impuso a la petrolera anglo-holandesa 23 multas de $1 millón, el máximo previsto, por desabastecer al mercado en octubre y noviembre de ese año. En ese momento no había retenciones para la exportación en la Argentina, por lo tanto, el margen que podía hacer una empresa petrolera era mayor exportando que vendiendo en el mercado interno. O sea, ese año terminamos con una ganancia de $57 millones. Tratar de defender el interés para el cual está operando en la economía. Se habló de que hemos hecho un aumento unilateral. Obviamente unilateral. Nosotros nunca hemos negado el diálogo y la única manera que creemos que este país, nuestro país, puede salir adelante es a partir del diálogo, nunca a partir de tomar determinaciones unilaterales. Obviamente unilateral. Y la única manera que creemos que este país, nuestro país, puede salir adelante es a partir del diálogo, nunca a partir de tomar determinaciones unilaterales. Obviamente unilateral. Le hago una última pregunta, Aranguren, y es personal. ¿Cómo está viviendo
viviendo usted, su familia, sus hijos? ¿Cómo viven este tema de que de golpe su padre es el enemigo público número 1 o número 2? Le digo número 2 porque, aunque ya Mañeto ha dejado de ser un poco enemigo público. Está sacando del trono a la nata, Aranguren, es gravísimo. En realidad el motivo de esta pregunta es celos, Aranguren. Ahora la nata es súper amigo de Aranguren, pero una persona muy parecida a él hace unos años decía lo siguiente. Escuchá esta historia que tiene Rotoviagra, pues muy impresionante. ¿Vos pagás impuesto a las ganancias? Soy el único que hablar de garpa. Shell? Voy y garpo. ¿Escuchaste hablar Shell de Shell? no garpa tampoco. Su declaración de impuesto a las ganancias. Shell no garpa. Shell. Petrolera, la petrolera Shell. Pierden con la nafta. No compensa con el gasoil, aunque sea. Dicen que van a pagar cero. En su declaración jurada, cero de impuesto a las ganancias. ¿Qué tal, Aranguren? ¿Cómo está viviendo todo este tema de que se han convertido en el enemigo público número 1? Está sacando del trono a la nata, Aranguren, es gravísimo. En realidad el motivo de esta pregunta es celos, Aranguren. Bueno, a fuer de ser sincero, a mí lo primero que me aparece esto, no hay que confundir a los patrones con los capataces, con los peoncitos a la hora de las operaciones. Pero después quiero que Ricardo Rothstein, nuestro economista invitado de hoy, me explique cómo es eso de... Si Al Capone se hubiera traído la mitad de esto, hubiera ido preso a los 15 años, digo. Seguramente. Por favor, contanos cómo viste este informe y las cosas que allí se dicen con total impunidad. Mira, yo quiero empezar por el final, porque el principal punto que se mostraron en el informe, en la última parte del informe, era justamente un dato que yo tenía en mi memoria respecto del informe de Sloto, sobre que Shell no pagaba impuestos a las ganancias, por lo menos en el 2001, no sé cómo estará ahora. Y eso va atado de lo que dijo Ventura, que dijo que el precio del petróleo se importa al dólar blue. Shell no pagaba impuestos a las ganancias en aquella época porque ellos importan el petróleo de Shell Holanda. Entonces son declaraciones juradas, ellos pueden fijar el precio al que le compran a su propia empresa, casa matriz, al precio que ellos quieran. Y entonces de esa forma hacen que acá en Argentina no paguen impuestos a las ganancias. Esto se llama estafa, digo, creo. Sí, se llama exactamente. Buen español. Bueno, contame cómo ves esta historia de esta actitud de Shell y esta reacción de parte de algunos medios respaldando una medida que parece ser en contra de un país llamado Argentina, ¿no? Y la verdad que no hay... El informe es bastante contundente, o sea, en el sentido de que ellos tomaron la decisión de aumentar un 12% los precios de las naftas, justamente en el marco donde el gobierno había lanzado una política de acuerdos. Entonces es bastante raro esas imágenes que ustedes mostraron, donde él habla de la necesidad del diálogo y del consenso, y por otro lado reconoce que tiene el derecho de tomar medidas unilaterales según su parecer. Es raro. Cintia García. Estaba pensando en esta frase de Aranguren diciendo es obviamente unilateral y pensaba justamente en una política de Estado presente. Me parece que esa es la gran pulseada de estos días, que uno puede pararse a pensar si el gobierno muchas veces no está en esta pulseada de poder que hablamos siempre, si no ha perdido algún round, ¿no? Atento a estas confrontaciones. Pero cuando él dice la decisión unilateral, se está hablando justamente del mercado a su libre albedrío, del mercado sin el acuerdo, del mercado sin la inclusión y del mercado sin el Estado. Y el mercado sin el Estado es pura exclusión. Bueno, es lo que el capitalismo alguna vez quiso para el mundo también, supongo. Edgardo Moca. Sí, dos cosas me llamaron la atención. Primero, que hay una insistencia en el gobierno, particularmente del jefe de gabinete, que yo creo que todos tenemos que compartir, que es la denuncia político-ética de la conducta de estas empresas. Ahora, se van creando condiciones en la Argentina, pensando en los exportadores de grano que tienen acumuladas millones de dólares, miles de millones de dólares en silobolsas, y pensando en proveedores que no llevan la mercancía a los supermercados, a las góndolas, a los precios convenidos, y dirigentes de empresas multinacionales que se dan el lujo de fijar unilateralmente el precio de los combustibles. Digo, va madurando el momento en que la denuncia moral vaya acompañada por algún tipo de iniciativa política. Yo creo que esto está madurando, pero quiero decirlo en todo caso como ciudadano, yo estoy esperando que ocurra algo, porque frente a cada una, y puedo hablar también de las empresas
proveedoras de electricidad, de la cual soy víctima hoy porque me quedé sin luz, aprovecho, que también nos enojamos y denunciamos las grandes ganancias que han tenido, pero creo que la sociedad también está madurando, en la sociedad, por lo menos la parte de la sociedad que no cree que esto es un viva la pepa gratuito, que se tomen medidas, que se conozca qué se va a hacer para que esto no siga ocurriendo. Y después la otra cosa es que muchas veces nos preguntamos cuál es el programa de ellos, de los otros, de los que no quieren este gobierno, y nunca se explicita. Cuando empieza el programa, sí, vamos a bajar impuestos, vamos a seguir con prestaciones sociales, vamos a cortar, todas las cosas más o menos, es un conglomerado, un rejunte de reivindicaciones, especialmente las reivindicaciones de los sectores más poderosos. Pero si uno quiere saber intuitivamente con qué nos estamos enfrentando, hay que mirar el diálogo que acaba de protagonizar la Nata con sus colaboradores, riéndose y festejando una medida que es un ataque, un desafío a la autoridad del Estado. Si yo tengo que deducir de eso cuál es el programa que se está planteando acá como alternativa, es el regreso no a la libertad de mercado, sino al autoritarismo de mercado. Yo creo que usar la palabra libertad de mercado para calificar el hecho de Shell es un vaciamiento de las palabras. Shell es una empresa o forma parte de un bloque de poder autoritario de mercado, y ese es el programa de fondo con el que nos estamos enfrentando, más allá de las buenas intenciones con las que algún despistado pueda estar participando en esto, creyendo que viene una época republicana y todo ese tipo de cosas que circulan, pero esta es la esencia de lo que se está discutiendo. No recuerdo un momento donde el mercado haya tomado la libertad sin que se haya convertido en un libertinaje. Además, codicia es moral, ¿no? Digo, me parece que este orden es del robo, pero Nora Beiras. Sí, a mí la verdad que impresiona ver cómo se supone que los periodistas son a veces, o deberían ser, un nexo entre la opinión ciudadana y el poder político, el poder, como se lo quiera denominar. Pero acá lo que se ve claramente es como a lo que apuntan es al fracaso de las políticas públicas, aunque esto implique la victimización de la ciudadanía, incluyendo a ellos mismos, porque la verdad que a menos que a todos los periodistas o todos los trabajadores del Grupo Clarín les ajusten el salario por el dólar blue, la verdad, estar, vanagloriándose, ufanándose del aumento de precios, que esto supuestamente, ¿qué implica? ¿Por qué se ufanan? Porque esto implica, en la lectura de ellos, un fracaso de las políticas oficiales. Entonces, que el pueblo argentino, que la ciudadanía sea la víctima de la extorsión de estas grandes empresas, no es un problema. El problema es que el Estado no los puede controlar, entonces lo que fracasa es el gobierno. Entonces, este planteo, esta concepción de hasta qué punto son capaces de extremar la crítica a costa de la propia ciudadanía y cómo logran que parte de esa ciudadanía se crea ese discurso. Eso es lo que realmente es ese mecanismo que uno a veces se siente impotente de poder desentrañar y poder esclarecer, ¿no? Porque la verdad que uno vea que aumentan los precios sin ningún tipo de justificación y que lo justifique, entonces no es el culpable el gobierno de eso. Acá hay grupos corporativos, empresariales, digamos, y una economía donde evidentemente la concentración de grandes grupos económicos son los que fijan la mayoría de los precios del mercado, que nos perjudica a todos como ciudadanos. Solamente beneficia a esa élite que siempre se ha beneficiado. Sí, y que no está en los noticieros ni en los periódicos. En ningún lado, nada más que digamos, no necesitan estar, porque tienen estos defensores, que obviamente estos defensores son muy bien pagados. Sí, claro. Vamos a ir al siguiente informe, 678, le voy a preguntar a Rothstein después, porque creo que en estos colegas, por llamarlo de algún modo, hay una enorme dosis de ignorancia sobre lo que son las finanzas públicas, sobre lo que es la economía y sobre lo que es la política. Pero vamos al informe de 678, al segundo, los medios hegemónicos y esta especie de ejercicio descarado de la mentira. No se trata ya de posiciones enfrentadas con el gobierno, con quien sea, sino de, lisa y llanamente, mentir. Vamos al informe. Los medios hegemónicos y sus mentiras van en aumento. Sin nada que los sustente, los medios más opositores del país salieron a decir que hay aumentos en los útiles de hasta el 100%, cuando desde el sector dijeron que las subas son las de todos los años. La canasta escolar aumentó un 20% y hasta un 100% en algunos casos.
¿Ya se ha evidenciado algún tipo de aumento en los útiles escolares? En promedio aumentaron 20%, pero hay algunos artículos que aumentó hasta el 100%. Bueno, y hablando de aumentos, tenemos que hablar de la canasta escolar y los precios se fueron. Se elevaron. Bueno, está desde temprano en la calle averiguando y para contarnos, a ver cómo vienen los precios, Agustina Muda. Contanos dónde estás, Agustina, y qué encontraste. Federico, Lorena, vinimos a una librería de Palermo para ver cómo están los precios. Por eso estamos con Daniel Iglesias López, que es el presidente de la Cámara de Librerías, que muy gentilmente nos ha recibido. En vista de las últimas circunstancias, tenemos que hablar que el piso está entre 25 y 30% máximo de valores promedios. Y quiero desmentir a los que andan diciendo, porque yo lo he escuchado, aumentos del 50%, inclusive alguno dijo que las mochilas aumentaron un 100%. Hay casos en los que las subas llegan hasta el 100%. Por ejemplo, las mochilas son uno de los básicos. Uno de los artículos que más aumentó es este que te vamos a ver ahora, las mochilas. ¿Por qué? Porque el año pasado se usaba la mochila de Hello Kitty. Pasó de moda y ahora es la mochila de un nuevo dibujito animado. En el diario La Nación de ayer, se dispara el precio de los útiles básicos para la escuela, pero hay casos en los que el incremento es del 100%. Quiero desmentir a los que andan diciendo, porque yo lo he escuchado, aumentos del 50%, inclusive alguno dijo que las mochilas aumentaron un 100%. La verdad, si algo no hay que hacer es hablar sin fundamento y preocupar por demás a la gente. En materia de librería y papelería, quiero tranquilizar a los papás, hay para todos los presupuestos, todas las calidades. En materia de librería y papelería, quiero tranquilizar a los papás, hay para todos los presupuestos, todas las calidades. Nosotros en el transcurso de esta semana vamos a terminar de diseñar, probablemente en las próximas 72 horas o antes inclusive, la canasta escolar, precisamente para que esta canasta escolar, compuesta por determinado tipo de bienes, tenga un precio accesible para las familias. Con respecto a la remarcación de productos sin justificación, se pudieron ver por estos días estos casos. En este local familiar de 11 no especulamos. Arcor, metete los chupetines en el bolsillo. Pati, ya no te quiero. El Sol Autoservicio. No compre, aumento excesivo. Haggis, perteneciente a la multinacional Kimberly-Clark. No compre Pantene porque aumentó 40%. Pantene pertenece a una de las multinacionales más grandes del mundo, Procter & Gamble. No compre el Viv por aumento excesivo. El Viv pertenece a otra gran multinacional como es L'Oreal. Arcor no comprar, otros sí, por ahora. No les compremos a los abusadores. Tweet de Juan Pablo Alzapiedi y el periodista Gustavo Silvestre. Acá te mando una foto del precio de yerba en Córdoba. Yerba Rosamonte por kilo, 62 pesos con 90. Vale aclarar que hay dos opciones de yerbas a precio cuidado. La Unión a 17,75 y la Manda a 27 pesos. Acá hay alguien en el medio que está haciendo las cosas mal. El mayorista. Yo lo viví en carne propia el sábado. Estaba el mayorista y me mostraba los precios. Y él mismo me dijo, no, dice, la semana pasada remarcamos un 15, ahora la semana que viene un 30. En Capilla del Señor, pongo un ejemplo, les pregunté al mayorista, ¿hay acá? No, dice, acá no hay precios cuidados. Nadie tiene precios cuidados. Estamos hablando a 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el argentino tiene que tener un vigilante permanente? ¿El empresario argentino tiene que tener un vigilante? Porque cuando no se lo controla, dale el viva la pepa y te afana y te roba como quiere, cuando quiere y donde quiere. Aquí también los consumidores tenemos que ir con todo. Castigar al empresario que está robando y abusando de los precios. Para finalizar, veamos lo que ocurre en Brasil con este movimiento organizado contra la suba injustificada de precios. Que poco se habla de la devaluación del real, ¿no? Água de coco, R$6. Omelete, quase R$100. Os preços de alguns produtos no Rio de Janeiro levaram os consumidores a criarem uma forma de protesto contra o que eles consideram um abuso fora da realidade. Nasceu assim o movimento Rio Surreal, que em uma semana recebeu mais de 100 mil curtidas no Facebook. Os cariocas postam fotos de cardápios e propõem um boicote aos estabelecimentos comerciais que cobram preços altos.
A veces pareciera ser que la opinión pública se divide en los que defienden sus derechos y los que prefieren que vulneren sus derechos antes de apoyar una medida del gobierno. Pero Ricardo Rothstein es el especialista en estas cosas. A mí me gustaría retomar algo que hace un ratito insinuaba Moca. Cuando él decía, ¿cuál es el programa de los otros? De los otros. Y me gustó esa metáfora que él armó en el sentido de relacionar la libertad de mercado con el autoritarismo de mercado. Porque me hizo acordar del lema achicar el Estado para agrandar la nación. Sí, claro. Me parece que el programa está clarísimo ahí. Y de hecho uno ve que los actores que hoy están jugando en contra del gobierno son los mismos que armaron, bueno, todo lo que ya sabemos que armaron, con ese lema como leitmotiv. O sea que me parece que si nosotros nos queremos preguntar cuál es el programa de los otros, el programa de los otros está clarísimo, es ese. En términos de tendencias económicas, Rothstein, digo, yo recordaba hace algunos años los periodistas que viajamos a lugares como Porto Alegre, esto de los presupuestos controlados participativos, etcétera. ¿Cuál es la tendencia? Esa tendencia es una tendencia que se inició allá por mediados de los 90 y sigue. O sea, la tendencia más ahora con Internet y la 2.0 mediante es a mayor participación. En ese sentido, la crítica que uno podría hacer es que todavía no se pusieron en juego decisiones fundamentales, en el sentido de que hay experiencias en Porto Alegre, también hay experiencias acá en algunos municipios, donde lo que se hacen es consultar a la población para un monto muy pequeño del presupuesto, con unas alternativas ya predefinidas. Claro. Y en cambio, digamos, por lo menos desde el punto de vista teórico, que era lo que vos me preguntabas, la tendencia es hacia una profundización de esas ideas. Vamos a preguntarle a nuestro fiscal de góndola, Orlando Barone, cómo ve. Sí, ayer una pregunta que hizo Moca, que quiero repetirla porque es cósmica. ¿Qué va a pasar? Le pregunta al ministro de Gabinete, que es como preguntarle a Dios qué va a pasar y Dios no sabe qué va a pasar. Y Moca sabía la pregunta que estaba haciendo. Creo que conociendo la Moca, que es académico, ahí perdió la academia y contó lo que su espíritu le estaba diciendo. El programa desde hace unos días, y la Argentina, porque está dentro de este programa, está girando alrededor del tema, yo diría monocorde, monolítico y monopólico, del aumento de precios, la devaluación, el dólar. Y las preguntas de los columnistas, que me gusta más que decir panelistas, que es una descalificación que otros hacen. Bien. Acá hay columnistas. Lo tendré en cuenta. Panelistas es un género que inventó la televisión que nosotros no aceptamos. Bien. Entonces, una de las cosas que se jugó es, incluso con preguntas al ministro de Gabinete, es, por un lado, el voluntarismo que expresa el gobierno cuando cree y confía en que las concentraciones económicas, las corporaciones, pueden tener o no la voluntad de no aumentar los precios, de estar en el acuerdo. Ese voluntarismo al receptor, al público, le resulta un signo de debilidad. Por eso que Moca dice, y los columnistas preguntaron, ¿qué herramientas tiene el Estado para eso? Bueno, se van mostrando, ahora la pregunta también vos sabés sobre esto, el Estado debe tener algunas herramientas, pero evidentemente no son herramientas que puede sacar determinantemente como se puede sacar un arma y liquidar un asunto. Son herramientas que deben requerir todo un compendio de contexto. Lo explicó Capitanich acerca de lo que pasaba con los hilos, el almacenamiento de granos, esta idea de volver a estatizar. Yo estoy hablando de cosas que se hablaron en el programa porque me parece importante. Y por otro lado, respecto de los medios, que somos consecuentes con este mentidero permanente, tergiversación, a veces nos aburrimos porque, en fin, nos aburrimos de la misma refutación. Pero mirando ese grupo que se marcó hoy, en donde estaba La Nata, Fernández Díaz, no me acuerdo, alguien más, yo recordaba
porque en estos días estuve trabajando con eso, un libro que se llamaba La cabaña del tío Tom, del siglo XIX. Harry de Stahl, sí, sí. Lo voy a simplificar, que es, todos lo saben porque muchos han estudiado en el pupitre, en las escuelas sarmientinas. Es un libro que dio la vuelta al mundo, de una mujer cristiana, buena, norteamericana y antiesclavista. Era muy cristiana y el personaje es un esclavo al que lo cagan todo el día, lo encadenan, lo castigan. Pero es tan bueno el cristiano que no odia a sus explotadores, porque cree en el cielo que va a venir y que eso lo va a redimir, pero no siente odio hacia los explotadores. Y yo cuando veía a estos blancos tío Tom, pensaba que cómo perdonan a los explotadores, y acá se habló algo de eso. Sí, son blancos tío Sam, más que tío Tom estos, pero bueno, cada uno elige el tío que quiere. Sí. Yo para agregar a todo lo que se ha dicho, porque se habló de empoderamiento ciudadano, se habló de política, de la moral, etcétera, y yo agregaría también como parte de las herramientas del Código Penal. Hoy releía la siempre citada Constitución peronista acá. Y, la de Arturo Sampay. La de Arturo Sampay, en sus fundamentos. Y bueno, primero aparecía algo que Capitanich había mencionado, que es la idea de usura. Los que crecimos en los 90 siempre me llamaba la atención que la marcha peronista cantada por menemistas dijera combatiendo el capital, ¿no? Claro, le habían puesto combatiendo en capital para claro, sí, más o menos. Pero claro, acá la cuestión era que la usura era, desde el punto de vista de Sampay y de esa constitución, era lo esencial al capital, ¿sí? Esta idea de plantear, digamos, primero, de una renta individual ilimitada, ¿sí? Y de eventualmente abusar del precio de un determinado bien. Y en ese contexto es que la Constitución del 49 se plantea como anticapitalista. ¿Por qué? Porque él dice, si esa renta individual ilimitada va a ir en contra del bien común, el Estado va a intervenir. Esa intervención viene desde diferentes áreas, pero la que me llamó la atención era que se planteaba una reforma en el Código Penal, es decir, castigar los delitos económicos y castigar los delitos de usura. También, ¿no? Además de, por supuesto, una intervención muy fuerte en lo que es la propiedad del campo, directamente la estatización del comercio exterior, ¿no? Una serie de elementos que obviamente, en los años 50 no es lo mismo que lo que sucede ahora, y creo que eso Capitanich también lo explicó. Pero digo, también hay que tomar en cuenta ese otro, es decir, que existen herramientas penales para actuar en este contexto. Es muy buena la referencia. Edgardo Moca. Sí, a mí me parece que en esta dialéctica de insubordinación y de desafío que están planteando algunos sectores concentrados y nuestra posición, las cosas que hace el gobierno, hay algo que a veces se nos escapa y forma parte de esto que de alguna manera estamos demandando y demandándonos, porque no estamos pidiendo que alguien venga a resolver el problema. Están las medidas, efectivamente, penales, civiles, toda la maquinaria de cuestiones jurídicas que el Estado puede usar. Pero hay algo que me parece que está, y no es la primera vez que aparece en esta mesa, que está faltando, que está débil. Ahora, por ejemplo, hay un clima que a mí me parece muy bien, de armar una gran marcha. Se habla, escuché 21 de febrero por ahí, ahora 19, no sé bien, no es el problema del día. Y está muy bien la gran marcha, pero cuando uno piensa en la militancia, en qué significa tener una actitud militante en situaciones como esta, yo pienso, está muy bien ir a la plaza, cantar, desafiar, tener banderas, pero ¿qué parte de ese esfuerzo no tiene que estar puesto en controlar, en respaldar, en pelear culturalmente? Porque hay algunos tipos que probablemente hay que multarlos, eventualmente sanciones peores, pero hay algunos tipos con los que hay que conversar. Che, ¿por qué aumentás esto así? ¿Por qué me atacás a mí? ¿Por qué frente a tu miedo y al aprete que te están haciendo desde arriba, vos en lugar de discutir con los de arriba me tirás los precios a mí? También eso forma parte. Y eso es una militancia que quizás tiene menos estética y luce menos que estar en una plaza, prometer que vamos a dar la vida por esto y por lo otro. No sé, si no hay que dar la vida, hay que poner la militancia al servicio de cosas que son muy al alcance de la mano, que es pelear con los que nos están agrediendo y convencer a los que son usados para que nos agredan, ¿no? Sí, estás hablando de ejercer, en realidad, para cambiar la palabra nada más, que es la justa, esa militancia, ejercer la ciudadanía. Claro. El poder del ciudadano frente al consumo, frente a que de algún modo, en la primera imagen,
Néstor Kirchner en el 2005. Sí. Hace eso, claro. Estaba la ciudadanía de eso. ¿Lorita? No, es un poco lo que veíamos del informe de Brasil, ¿no? Porque esto no es una realidad que solo sucede en la Argentina. Me parece que está pasando y que esto también es invisibilizado en muchos de los países de América Latina en los cuales se ha llevado adelante políticas progresistas, contrariando los designios del neoliberalismo tradicional. Venezuela creo que son los ejemplos más flagrantes. Bueno, con ¿no? Venezuela permanentemente ahora es como que Argentina está siguiendo el camino de Venezuela, ¿no? Hoy hay una nota en Clarín que realmente ya rayan el ridículo, que es, no sé, el terror que hay en Buenos Aires, en la Argentina, porque no hay ketchup en McDonald's, ¿no? Eso es jorobado. Entonces, Clarín no pudo comprobar si esto es producto de las trabas a la importación o problemas con los proveedores. Y esto es un título, ¿no? Pero, bueno, Cintia, cuando comentaba esto, porque la verdad me pareció el colmo del ridículo, me decía algo que me parece que es hacia donde apunta toda esta construcción mediática, que es a decir, bueno, cada vez más parecido a Venezuela, ¿no? Algunos ya hablan de Argenzuela. Bueno, por eso, entonces apuntan a todo eso. Bueno, son notas firmadas, por lo menos, y esto a mí me da pudor y tristeza por un lado, pero por otro lado digo... Ahora, pero sabes que justo hoy, perdóname, La Nación hoy saca el título diciendo que ahora con la devaluación el salario mínimo en dólares de la Argentina ya no es el más alto. Está segundo. Nunca habían dicho que era el más alto. Nunca, pero, ahora... pero digo, está segundo detrás de Venezuela. Corrigen una información que nunca dieron. Pero buenísimo. Sí, y aparte se convierte el eje del mal, ¿no? Claro. Que además reproducen los diarios internacionales como el New York Times o el Wall Street Journal, que son tremendas las editoriales, pero además sacan la información de Clarín y La Nación, las publican y después Clarín y La Nación dice que hablaron ellos. Una pregunta que quería hacerte es sobre qué pasa con las otras empresas petroleras, ¿no? Eso es lo que se viene. Bueno, cuando vos hablas de las otras empresas petroleras, yo pienso en YPF rápidamente. Y hoy a la mañana... creo que fue Capitanich el que dio a entender que justamente se iba a usar el poder de mercado que tiene YPF justamente para tratar de combatir, para decirlo de alguna forma, la medida de Shell. De hecho, creo que en el informe del principio aparecían, o tal vez yo lo escuché en la radio, hoy el presidente de Shell había dicho que ellos apostaban a que, a pesar del aumento del 12% de las naftas, los consumidores iban a seguir eligiendo cargar nafta en Shell por la calidad, etcétera, etcétera. Claro, etcétera. Si uno no compra esas naftas hay que ver qué pasa si hay capacidad de abastecimiento también, porque el descalabro empieza por todos lados, ¿no? Sí, igual, digamos, ese es un temita que dejó de estar en la palestra de los medios opositores, porque siempre decían que nos íbamos a quedar sin nafta. De hecho, ya pasó el primer mes de verano y en ningún lado hubo problemas con la nafta. En Mi Color me denuncia, yo vengo de San Bernardo, estuve una semana repleto de gente y en ningún lado falta la nafta. O sea que en ese sentido me parece que está la oportunidad justamente para que el gobierno muestre para qué sirve tener YPF, no solo para todas las cosas que ya están haciendo, sino para justamente ponerle un freno a la conducta de Shell. Ciertamente, como acá no discriminamos ni por el color de Rothstein ni por ninguna otra cosa, vamos a ir a un corte. El primero, el 678, después volvemos porque tenemos nuestro relevamiento de precios, qué pasa con los alumnos que no lo serán en Capital y todo lo demás. Ya volvemos. Tener un techo para tu familia, una casa propia, es un sueño simple, un sueño de todos. Y no es un sueño imposible. Miles de familias comparten el asado de los domingos en su parrilla. Miles de chicos juegan en su propio patio. Miles de familias argentinas ya lograron su sueño y otras miles empiezan a soñarlo. Pero hoy vemos casos de grandes abusos en los precios de los materiales de construcción que afectan ese sueño. Sabemos que es mucho el esfuerzo que realizás y es mucho el que estamos realizando. Por eso, no permitas que esto pase. Si conoces casos de abuso de precios, te pedimos que no compres y que lo denuncies en la línea 130, en las oficinas de ANSES y del Banco Hipotecario o a través de la web de Procrear. Vamos a realizar inspecciones y lanzamos un acuerdo de precios de referencia con corralones y comerciantes de la construcción. Toda la información en www.procrear.anses.gov.ar. Estamos a tu lado y ayudándote a construir tu casa, tu sueño.
del círculo.